Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Yo soy tu nombre y estoy aquí para desentraumasar los secretos, los dramas y por supuesto, los romances que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy tenemos un plato fuerte, una bomba que a punto de explotar y salpicar a todo el mundo del entretenimiento. Prepárense porque vamos a hablar de la Tensiu Superíndice 3N, el drama y las revelaciones impactantes entre dos de las estrellas turcas queridas y por supuesto, Polu Copyright Mikas, de Demet Özdemir y Can Yaman. Su han oído bien. Parece que la relación Superíndice 3N entre estos dos, que alguna vez nos hizo suspirar, lejos de ser un cuento de hadas. Y hoy vamos a descubrir por qué copyright. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí encontraru todo lo que quieren saber y Asu que sin preúmbulos, vamos a desenmascarar la verdad de de esta supuesta explosiva situación superíndice 3N entre Demet y Can. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Jaro Madrugador. Su química en pantalla era innegable, la magia era palpable y, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera de Maras no tardaron en surgir. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, ambos negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3N sentimental, insistiendo en que eran simplemente buenos amigos y colegas profesionales. Sin embargo, la intensidad de sus interacciones, las miradas superíndice 3 cómplices y la cercanía evidente alimentaron a las especulaciones. Era como ver a dos imanes, imposible negar la atracción superíndice 3N. Y claro, los fans, siempre soñadores, construyeron castillos en el aire, imaginando la boda del siglo. Pero la realidad, mis queridos, a menudo es mucho más compleja que la ficción. Después copyright de la finalización superíndice 3N de Erkenci Kuay, ambos actores tomaron caminos separados en sus carreras. Can Yaman comenzó superíndice 3 a buscar oportunidades en el extranjero, principalmente en Italia, donde consolidó superíndice 3 su fama internacional. Su desembarco en la televisión superíndice 3N italiana fue un autocopyright boom, convirtió copyright en un símbolo sexual y un objeto de deseo para muchas. Le llovieron ofertas de trabajo, portadas de revistas y hasta contratos publicitarios. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 protagonizando exitosas series y películas en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz. Demostró que no era solo una cara bonita, sino una actriz con talento y capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Se consolidó como una de las actrices más importantes y respetadas de Turquía. Cada proyecto en el que se involucraba se convertía en un éxito rotundo, consolidando su posición en la cima del estrellato. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de la distancia física y de la falta de proyectos en común, los rumores sobre una tensión superíndice 3N subyacente entre ellos persistieron. ¿Qué copyright ha pasado realmente entre Demet y Can? Por qué copyright esa aparente cordialidad pública no se tradujo en una amistad genuina fuera de las maras. Era como si hubiese un elefante en la habitación superíndice 3N, un secreto a voces que nadie se atrevió a pronunciar. La pregunta que todos se hacían era, ¿por qué copyright esa distancia? ¿Por qué copyright no se les ve juntos en eventos públicos? ¿Por qué copyright no se comentan sus trabajos en redes sociales? La respuesta, mis queridos, es muy compleja de lo que imaginan. Bien, la respuesta, o al menos una parte de ella, podrá estar relacionada con las declaraciones que Can Yaman hizo hace algún tiempo y que fueron consideradas por muchos como inapropiadas y sexistas. En una entrevista, Can habló superíndice 3 sobre la importancia de la libido y la atracción superíndice 3 en las relaciones románticas, sugiriendo que la química sexual era fundamental para el condieresis copyright sito de una pareja. Estas declaraciones fueron ampliamente criticadas por el público y por algunas figuras del medio, quienes consideraron que reducían a la mujer a un simple objeto de deseo. Fue una autocopyright tormenta mediática. Can Yaman fue acusado de machista, misu superíndice 3 gino y retro superíndice 3 grado. Sus palabras resonaron como un jarro de agua fría para muchos de sus fans, que no esperaban ese tipo de comentarios de condieresis copyright L.
La polu copyright Mika se extendió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora, generando un intenso debate sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la industria del entretenimiento. Y aquí es donde entra Demet en escena. Si bien ella nunca se pronunció superíndice 3 públicamente sobre las declaraciones de Khan, fuentes cercanas a la actriz han revelado que se sintió superíndice 3 profundamente decepcionada y ofendida por sus palabras. Demet siempre ha sido una defensora de la igualdad de género copyright nero y ha luchado contra los estereotipos sexistas en la industria del entretenimiento. Por lo tanto, las declaraciones de Khan, que parecen perpetuar esos mismos estereotipos, fueron percibidas por ella como una traición superíndice 3N. Para Demet, la sororidad es fundamental. Ella siempre ha apoyado a sus compañeras de profesión y ha utilizado su plataforma para defender los derechos de las mujeres. Las palabras de Khan iban en contra de todo lo que ella creía y defendía. Fue como si hubiese roto un pacto tácito, una alianza implícita entre dos personas que compartían el mismo escenario y el mismo compromiso con la igualdad. Pero eso no es todo. Parece que durante la filmación superíndice 3N de Erkenci Kwai, hubo algunos desacuerdos creativos entre Demet y Khan. Ambos son actores talentosos y con fuertes convicciones, lo que a veces generaba conflictos en el set. Si bien estos conflictos eran profesionales y relacionados con la interpretación superíndice 3N de sus personajes, contribuyeron a crear una tensión superíndice 3N palpable entre ellos. Imaginen la situación superíndice 3N, dos personalidades fuertes, dos visiones distintas sobre cómo abordar una escena, dos egos luchando por imponer su criterio. Era una batalla constante, un tira y afloja que desgastaba la relación. Los directores y productores hacían lo posible por mediar en los conflictos, pero la tensión era inevitable. El ambiente en el set era a veces irrespirable y la química que se veía en pantalla no siempre se reflejaba en la realidad. Además, la presión superíndice 3N mediática y la constante especulación superíndice 3N sobre su vida personal también copyright N pudieron haber afectado su relación superíndice 3N. Estar constantemente bajo el escrutinio público y tener que lidiar con rumores infundados puede ser extremadamente agotador y puede afectar negativamente cualquier tipo de relación superíndice 3N, ya sea amorosa o amistosa. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada gesto era interpretado, cada mirada era diseccionada. La prensa del corazón los seguía a todas partes, buscando la confirmación de un romance que nunca llegó a existir. Los fans, por su parte, inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo y súplicas para que se convirtieran en pareja. Era una presión constante, un asedio mediático que no dejaba espacio para la intimidad y la tranquilidad. Ahora bien, llegando al punto central del vídeo, la supuesta explosiva revelación superíndice 3N, según fuentes cercanas a Demet, recientemente ella ha expresado a su círculo ese último sentirse aliviada de no tener que volver a trabajar con Khan Yaman. Al parecer, la tensión superíndice 3N y las diferencias irreconciliables entre ellos hacen que cualquier posible colaboración superíndice 3N futura sea prácticamente imposible. SAUN, la misma fuente asegura que Demet considera que Khan, pese a su talento, tiene actitudes que considera que no se alinean con su manera de ver y entender el mundo, lo que la hace mantenerse alejada. Esta información superíndice 3N de ser cierta, confirmará que la relación superíndice 3N entre Demet y Khan está definitivamente rota y que cualquier esperanza de reconciliación superíndice 3N es nula. Es una declaración contundente, un golpe bajo para los fans que aún soñaban con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Si esta información es verídica, significa que Demet ha tomado una decisión firme y que no está dispuesta a ceder. Ha priorizado su bienestar y sus principios por encima de cualquier proyecto profesional. Pero como siempre vamos un poco ese ayu porque la cosa no termina aún. He indagado, he preguntado a mis fuentes ese fiables, y he descubierto algunos detalles adicionales que pintan un panorama aún ese completo de la situación superíndice 3N. Aparentemente Demet se sintió superíndice 3 especialmente dolida por la falta de apoyo de Khan tras las críticas que recibió superíndice 3 por algunos de sus papeles recientes. Demet, como cualquier actriz, ha tenido proyectos que han sido mejor recibidos que otros. Y en esos momentos de vulnerabilidad, esperaba contar con el apoyo de alguien con quien ha compartido una experiencia tan intensa como la de Erkenci Kwai. Pero ese apoyo nunca llegó superíndice 3. Khan, absorto en su carrera internacional, pareció superíndice 3 ignorar las dificultades que Demet estaba enfrentando en Turquía.
Esa falta de empatua, según mis fuentes, fue un punto de inflexión superíndice 3n en la relación superíndice 3n. Además se rumorea que Khan ha intentado contactar con Demet en varias ocasiones, pero ella se ha negado a responder a sus llamadas y mensajes. Algunos dicen que Khan está arrepentido de sus palabras y acciones, y que quiere disculparse con Demet. Otros, en cambio, aseguran que Khan simplemente quiere limpiar su imagen pública y evitar que esta polu copyright mica siga afectando su carrera. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Demet no estuvo dispuesta a darle una segunda oportunidad. Por supuesto, es importante tomar esta información superíndice 3n con cautela, ya que se trata de rumores y especulaciones. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido esta supuesta, explosiva, revelación superíndice 3n. Sin embargo, la falta de interacción superíndice 3n pública entre ellos y la persistencia de los rumores sugieren que algo ocurrió superíndice 3 realmente entre Demet y Khan. El silencio, en este caso, parece ser la confirmación de la ruptura. En resumen, la relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Khan Yaman, que alguna vez nos hizo show más menos ar con un romance de cuento de hadas, parece haber terminado en tu copyright menos poco amistosos. Las declaraciones controvertidas de Khan, los desacuerdos creativos durante la filmación superíndice 3n de Erkenci Kwai, y la presión superíndice 3n medio, tica constante parecen haber contribuido a crear una tensión superíndice 3n irreparable entre ellos. Y la supuesta revelación superíndice 3n de que Demet se siente aliviada, de no tener que volver a trabajar con Khan confirmará que la relación superíndice 3n es definitivamente rota. Es una historia triste, un cuento de hadas que se desvaneció. Pero como dice el dicho, después copyright, ese de la tormenta siempre sale el sol. Y estoy segura de que tanto Demet como Khan encontraron en la felicidad y el con diéresis copyright cito en sus respectivos caminos. Pero como siempre la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Khan podrán reconciliarse al buen dúa? ¿O creen que su relación superíndice 3n es definitivamente terminada? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Quiero saber qué copyright piensan, quiero leer sus teorías, quiero conocer sus predicciones. Este es su espacio, mis chismosos favoritos. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este jugoso chisme del mundo del espectáculo turco. Recuerden que AQU en su canal de confianza encontrarán siempre las noticias MUDS exclusivas y los chismes MUDS calientes. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos. Y recuerden mantengan los oídos abiertos y los ojos bien atentos, porque el mundo del espectáculo turco siempre tiene algo nuevo que contarnos. Ciao, ciao.